El mundo empieza a notar las consecuencias de la guerra en Ucrania. El conflicto entre los exportadores de trigo amenaza la seguridad alimentaria, especialmente en África, y los expertos advierten sobre un levantamiento social por los precios de los alimentos. Régimen de excepción en El Salvador. La medida entró en vigor tras ser solicitada por el presidente Nayib Bukele ante la ola de homicidios que atraviesa el país. Solo en los últimos días, 76 personas fueron asesinadas. El presidente brasileño Jair Bolsonaro calienta motores de cara a las elecciones presidenciales de octubre. El mandatario calificó la contienda electoral como una lucha contra el mal, refiriéndose a las aspiraciones de la izquierda. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de noticias. En France 24 los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos hablando de las consecuencias económicas que deja la guerra en Ucrania. A raíz de la invasión, el aumento de los precios de la energía es una prioridad, pero otra urgencia ha sido resaltada por el G7. Se trata de la seguridad alimentaria mundial. Los dos grandes productores de trigo para Europa y África están en guerra y sin el cereal, desde hace semanas los gobiernos advierten de consecuencias dramáticas. Un cereal que nutre al mundo entero, el trigo. Pero con la guerra en Ucrania, estas espigas comienzan a acabarse. En algunas partes del mundo se comparte una misma preocupación, el riesgo de escasez en los próximos meses. Rusia es el primer país exportador a nivel mundial de trigo. Ucrania, el quinto. Entre los dos suman un cuarto del comercio mundial. Desde el comienzo de la guerra, 7 millones de toneladas de trigo están a la espera en dos principales puertos ucranianos, el de la asediada Mariupol y sobre todo el de Odessa. Hoy este trigo está bloqueado en los campos ucranianos, pero también en los puertos. Hoy ningún barco parte de Ucrania. Entonces se bloquea el flujo del comercio internacional de los granos. Además, para Moscú el trigo se ha vuelto imposible de vender debido a las sanciones. Resultado, el precio aumenta. 385 euros la tonelada, un aumento de más de 100 euros desde el comienzo del año. Todos nos estamos enfrentando al aumento de los precios, pero también y sobre todo estamos entrando en una crisis alimentaria sin precedentes. Una crisis alimentaria porque el trigo se ha vuelto demasiado caro en países como Sudán, Somalia, Benín o incluso Indonesia, ultradependientes de los stocks rusos y ucranianos. Unos como Líbano o Turquía tienen reservas para algunas semanas, otros tienen suficiente para aguantar algunos meses, como Egipto. Aún así, el gobierno intenta calmar a su población con declaraciones como esta. A partir de abril tendremos el stock suficiente para llenar nuestras demandas. No será útil comprar sobre los mercados antes del final del año 2022. Y si dicen esto hoy en día es porque hace 12 años la escasez de cereales causó un estallido social en los países árabes y del Medio Oriente. Tenemos un aumento de los precios, entonces se avecinan tensiones sociales durante las próximas semanas en estos países fuertemente dependientes porque o la comida faltará, la comida de base faltará o se pondrá drásticamente más cara. A pesar de la guerra, los agricultores ucranianos comenzaron a sembrar esta semana con la esperanza de que en algunos meses puedan recolectar tranquilamente. Pasamos a El Salvador, donde entró en vigencia el régimen de excepción solicitado por el presidente Nayib Bukele ante un aumento desmedido de los homicidios. Solo en los últimos 2 días, 76 personas fueron asesinadas. La medida, que regirá durante un mes, pretende hacer frente al rebote de violencia por parte de las pandillas. Un régimen de excepción en El Salvador por 30 días. Es el decreto que fue aprobado este domingo por el Congreso. Limita la libertad de reunión y permite los arrestos sin órdenes judiciales, entre otras cosas. El presidente Nayib Bukele pidió la medida en un contexto de aumento de homicidios por parte de las pandillas, con 76 asesinatos en las últimas 48 horas. Por mí está bueno que han aprobado porque fíjese que hay demasiada violencia. Mucha injusticia pues están causando. Imagínese, se había calmado esto, pero imagínese, eso ya es por revancha contra el gobierno. Cometer homicidios permite a las bandas criminales afianzar su poder y les sirve de mecanismo de negociación con el gobierno. Hay una fuerte sospecha, hay indicios muy fuertes también de una posible negociación entre el gobierno y las pandillas, y esto puede ser quizá uno de los orígenes de este incremento, una muestra de fuerza por parte de las pandillas y una respuesta también del gobierno ante esa demostración. En un estado ya considerado como altamente autoritario, el régimen de excepción podría llevar a abusos y más control de la población.
Hay reportes ya de gente que se le ha impedido salir de su casa para poder hacer sus actividades cotidianas. Y esto no es parte de la aplicación del régimen que se aprobó en la madrugada y por tanto es muy probable que con instituciones altamente represivas como la policía y los militares tengamos un alza de abusos policiales y militares en estos días. Hace cerca de un año, Bukele destituyó a los jueces de la Corte Suprema para imponer a magistrados afines a sus intereses, lo que llevó a que varias organizaciones de derechos humanos denunciaran el desvío autoritario. Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pidió ese domingo a sus seguidores en un evento que luchen contra el mal que relacionó con la izquierda del país y que es representada por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien todavía no ha presentado oficialmente su candidatura para las elecciones de este 2022, pese a las especulaciones. Ante miles de seguidores, el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, habló sobre el supuesto enemigo de Brasil, en una clara alusión a las elecciones de este 2022 y a la posible candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva. Nuestro enemigo no es externo, es interno. No es una lucha de la izquierda contra la derecha. Es una lucha del bien contra el mal. Y ganaremos esta batalla. Bolsonaro convocó el evento con el Partido Liberal, al que se afilió en noviembre para lanzar su candidatura para los comicios de octubre. Según el cronograma electoral, la campaña para las elecciones de octubre no puede comenzar hasta el 16 de agosto, pero sí se permiten eventos que son prácticamente idénticos. En este, el mandatario aprovechó para criticar el último sondeo de Datafolha, que demuestra que Lula da Silva acumula una intención de voto del 43%, muy por delante de Bolsonaro, al que se le adjudica un 26%. Una encuesta mentirosa publicada 1000 veces no convertirá a nadie en presidente de la República. Un día antes, su probable contrincante para las elecciones, Lula da Silva, celebraba el centenario del Partido Comunista, que ya ha expresado su apoyo al izquierdista si decide competir por la presidencia. En 2022 se levantarán a las 7 de la mañana. Se darán un baño, se peinarán y sacarán a Bolsonaro de la presidencia de este país. De cara a los comicios de octubre, Brasil enfrenta un aumento de la inflación ya instalada y el precio del combustible debido a la guerra en Ucrania, en un país en el que más de 12 millones de personas están desempleadas. Los pueblos indígenas de Canadá se reunirán con el Papa Francisco esta semana y durante su encuentro buscarán disculpas desde el Vaticano por los abusos cometidos contra decenas de miles de niños nativos en internados financiados por el gobierno y administrados en su mayoría por la Iglesia Católica entre el siglo XIX y el siglo XX. Previamente hablamos con Alberto Castaño, periodista del medio Natural Press, quien ha cubierto el tema y le preguntamos por qué no ha habido una respuesta del Vaticano pese a las repetidas solicitudes del gobierno canadiense por una disculpa de la Iglesia Católica. El primer ministro Justin Trudeau en 2017 le solicitó por primera vez al Papa Francisco en su visita al Vaticano que viniera a Canadá a disculparse con las comunidades indígenas, las comunidades Métis, Inuits, lo que es mal llamado esquimales, y las primeras naciones por las fechorías de la Iglesia Católica, como lo han descrito esas mismas comunidades indígenas. Sin embargo, hasta la fecha, a pesar de que los obispos en Canadá han pedido perdón por los actos cometidos entre 1831 y 1997 en aquellos colegios donde pretendían matar el indio en el niño, como lo decían los mismos sacerdotes, todavía no ha sucedido. Y terminamos este informativo con los ganadores de la edición número 94 de los premios Oscar y una sorpresiva victoria para Coda como mejor película. La mejor dirección va a Jane Campion por su film El poder del perro. Es la segunda estatuilla para la directora neozelandesa 28 años después de The Piano. Will Smith obtuvo su primer Oscar a mejor actor por su protagónico en El método Williams. El actor desconcertó en la gala tras propinarle un puñetazo a Chris Rock, quien se burló de su esposa. La 3 veces nominada Jessica Chastain se llevó el galardón a mejor actriz en su actuación o por su actuación en Los ojos de Tammy Faye, mientras que Encanto se lleva la mejor película animada.
Así despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos.